Hace más de un siglo, en lo profundo de un bosque envuelto en niebla, se alzaba un monasterio olvidado por el tiempo. Sus muros de piedra estaban resquebrajados y el viento silbaba a través de sus pasillos como lamentos de almas atrapadas. Dentro de aquel lugar, se susurraba sobre 3 hermanas que una vez vivieron allí, condenadas por un pecado indescriptible. Las monjas del convento las llamaban las 3 hermanas del costal, pues se decía que, como castigo por sus crímenes, fueron metidas vivas en sacos de arpillera y arrojadas a un pozo seco en los terrenos del monasterio. Sus cuerpos jamás fueron recuperados, pero su odio y sufrimiento permanecieron. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una advertencia. Las pocas personas que osaban acercarse al monasterio decían que, al caer la noche, se podían escuchar susurros saliendo del pozo, como si alguien estuviera rezando en una lengua olvidada. Otros afirmaban haber visto figuras encorvadas con hábitos oscuros, arrastrándose por los pasillos, sus rostros ocultos bajo telas roídas. Una noche, un grupo de exploradores decidió desafiar la leyenda y entró en el monasterio en ruinas. Llevaban linternas y cámaras, seguros de que no encontrarían más que polvo y piedras caídas. Sin embargo, al llegar al pozo, el aire se tornó denso y el hedor a tierra húmeda y carne podrida los envolvió. Entonces, un eco surgió de la oscuridad, un sonido áspero, como uñas arañando la piedra. Uno de ellos, impulsado por la curiosidad, se asomó al borde del pozo y encendió su linterna. La luz descendió en espiral, revelando paredes cubiertas de garabatos hechos con sangre seca. Justo antes de apagar la linterna, sus ojos se clavaron en 3 figuras retorcidas en el fondo del pozo, sus cuerpos envueltos en harapos y sus manos crispadas como garras. Las linternas parpadearon. Un alarido desgarrador sacudió el aire. En un parpadeo, las figuras ya no estaban en el pozo, sino detrás de ellos. El monasterio volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente, solo se encontraron las mochilas de los exploradores esparcidas entre las ruinas. Nadie volvió a verlos. Pero hay quienes dicen que, si escuchas atentamente cerca del pozo, puedes oír susurros y lamentos, como si alguien estuviera rogando o maldiciendo a los vivos. Años después, un sacerdote llegó al monasterio con la intención de bendecir el lugar y acabar con la maldición. Armado con agua bendita y una cruz, descendió al pozo con una cuerda, decidido a enfrentar a las entidades que acechaban en la oscuridad. Apenas sus pies tocaron el fondo, sintió un aliento helado en su nuca. Los susurros se convirtieron en risas distorsionadas. Algo invisible jaló la cuerda con violencia, y el sacerdote fue arrastrado por una fuerza desconocida. Logró lanzar un último grito antes de que el pozo quedara nuevamente en absoluto silencio. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al monasterio. Aquellos que lo han intentado dicen haber visto sombras en los ventanales rotos y oído llantos de mujeres en la distancia.